Buenos días. Bueno, pues vamos a ver esta semana el capítulo 5 de la semana 5, que se refiere del reconocimiento de origen e indicaciones geográficas protegidas en el extranjero, que abarca del artículo 315 al 327. Bueno, pues el artículo 315 nos indica que se reconocerá a las denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas en el extranjero en términos del tratado internacional. Este puede ser del de libre comercio y conforme a lo previsto también en el presente capítulo. En el artículo 316 indica que el instituto inscribirá las denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas en el extranjero en el registro pues creado para tal efecto. Esta solicitud deberá presentarse por el titular de las mismas y cumplir con los siguientes requisitos, donde se señale, es muy parecido esto a la solicitud para el registro de la denominación de origen e indicación geográfica que estuvimos viendo en la parte 2, me parece, hace 2 semanas, que nos indican pues los datos de la persona que pues va a hacer esta solicitud de inscripción, que es el señalar el nombre, nacionalidad, domicilio, correo electrónico, presentar el documento mediante el cual se haya otorgado la protección de la denominación de origen o indicación geográfica, esto conforme a la legislación aplicable del país de origen o de acuerdo a los tratados internacionales. Eh, Indicar el producto o productos protegidos dentro del territorio de la zona. También recordemos que se tiene que especificar el tipo de extracción, producción y el proceso, pues también, o elaboración. Señalar la traducción al idioma español o transliteración al alfabeto latino internacional moderno de la denominación de origen o indicación geográfica protegida en el caso que competa. Y acompañar el comprobante pues del pago de la tarifa correspondiente y lo demás que establezca pues el reglamento de la ley. El artículo 317 indica que no se inscribirá en el registro de las denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas en el extranjero la denominación o indicación que se encuentren en alguno de los impedimentos a los que hace referencia el artículo 271 de esta ley. Recordamos que vimos la sección de impedimentos. Este artículo 271 nos indicaba que no se podía proteger la denominación de origen o indicación geográfica cuando el nombre fuera idéntico o generara confusión, cuando el nombre técnico fuera o genérico fuera de uso común, que la denominación fuera descriptiva, que no fuera idéntica o semejante en grado de confusión a una solicitud previa o en trámite, este, ya sea de una marca o aviso comercial, o en su caso también de un nombre comercial, que la traducción de una denominación de origen pues no fuera protegibles, y también la que constituya o contenga una designación de una variedad vegetal o protegida o el nombre de una raza animal. ¿Ok? Dentro del artículo 318 nos indica que recibida la solicitud, el instituto procederá a realizar un examen a fin de verificar pues, si éste cumple con los requisitos a los que se refiere el artículo 316 de la ley. Eh, si la solicitud o la documentación exhibida pues no cumple con los requisitos legales o reglamentarios, o si existe algún impedimento, el instituto lo deberá comunicar por escrito al solicitante y se otorga un plazo de 2 meses para que éste subsane los errores o omisiones en los que se hubiese incurrido y manifieste lo que pues en su derecho le convenga, y siendo pues aplicable el plazo adicional que también este plazo de 2 meses se establecía en el artículo 279 de esta ley. Si el interesado no contesta dentro de este plazo inicial o adicional,
pues igual se considera como que la solicitud está pues en abandono y pues ya, se paraliza el trámite. El artículo 319 nos señala que cuando los documentos presentados satisfagan los requisitos legales, pues el instituto va a publicar en el diario oficial. Que se publica, bueno, pues es la solicitud como tal que contiene el nombre y nacionalidad del solicitante, el señalamiento de la denominación de origen o indicación geográfica, el producto, productos protegidos y el territorio o zona geográfica de extracción, producción, elaboración. No sé si recuerdan que vimos una solicitud, era un ejemplo que especificaba tal cual dónde, cómo se extraía la producción, dónde se elaboraba, cuando se estaban haciendo la solicitud de una indicación geográfica, ¿sí? Que le querían dar el nombre a una zona. Por ahí lo vimos, creo que fue en el capítulo, perdón, en la semana 1 o 2. Bueno, esto conforme al documento mediante el cual se acreditó la protección en el país de origen. La traducción al idioma español o transliteración al alfabeto latino también se publica. mm, el alfabeto latino pues tiene que ser internacional, moderno, de la denominación de origen o indicación geográfica protegida y en su caso el domicilio en el que se encontrará abierto para pues consulta pública el expediente de la solicitud de la declaración y en el que se recibirán los documentos relacionados con la misma. El artículo 320, bueno, pues nos señala que el instituto va a otorgar un plazo prorrogable, perdón, de 2 meses contados a partir de la fecha de la publicación en el diario oficial, para que cualquier tercero que justifique su interés presente su oposición a la solicitud de reconocimiento y se formulen las observaciones y objeciones respecto al cumplimiento de lo establecido en el artículo 271 y 316 de la ley. La oposición, pues igual, deberá presentar por escrito, tiene que llevar acompañada de las pruebas respectivas, así como el comprobante de pago pues, de la tarifa que le corresponde en este momento. El artículo 321 nos señala que el instituto notificará al solicitante sobre las oposiciones recibidas, otorgándole un plazo improrrogable también de 2 meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación respectiva, para manifestar lo que a su derecho pues le convenga en relación con la oposición. También se deben de incluir pues objeciones presentadas y pues en su caso también que se presenten pues pruebas. En el artículo 322 señala que al trámite de inscripción de reconocimiento previsto en el presente capítulo resultan aplicables en lo que no se propongan las disposiciones establecidas en los artículos 284, 285 y 286. Recordando así, de forma rápida, el 284 nos señalaba que se admitían toda clase de pruebas, a excepciones de la que fueran confesiones o testimonios, salvo que estuvieran contenidos desde el inicio en los documentos, incluida pues que no fueran contrarias a la moral y al derecho. El artículo 285 nos mencionaba que el instituto suspendería el trámite de una solicitud eh, de protección o denominación de origen o indicación geográfica. Y en el 286 nos mencionaba que transcurrido este plazo, el plazo en que se refiere el artículo 283 de la ley, previsto de los antecedentes efectuados, los estudios desahogados y las pruebas antes de dictar una resolución, pues las actuaciones se pondrán a disposición del solicitante y de las personas pues que hubieran presentado las oposiciones, pues para que en su caso formulen también alegatos, que en estos pues se les daban un plazo de 10 días
los cuales son tomados en cuenta también por el instituto. Ya que se concluía el dicho plazo, pues se dicta la resolución que corresponda, la cual se notifica pues a las partes involucradas. Esto en el artículo 286 que establece, y lo revisamos en las sesiones pasadas. El artículo 323, bueno, pues nos señala que en caso de que el instituto niegue la inscripción, lo comunicará por escrito el solicitante y pues en su caso, a los oponentes expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución. En el artículo 324 nos indica que en caso de que la resolución sea favorable, el instituto procederá a la inscripción del reconocimiento de la denominación de origen o indicación geográfica protegida en el extranjero y ordenará la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Mm, ¿Qué se publica? Bueno, pues nuevamente los datos del solicitante, que es el nombre, nacionalidad, domicilio, título de registro, la denominación de origen o indicación geográfica, el producto, el territorio, las zonas geográficas donde se especifica su extracción, su producción, su elaboración, la vigencia de la protección conforme al documento mediante el cual se acreditó y también la protección en el país de origen. Eh, la traducción al idioma español o transliteración al alfabeto latino internacional moderno de la denominación de origen o indicación geográfica protegida. Eso es lo que se está publicando en las solicitudes protegidas también en el extranjero. En el artículo 325 tenemos que el titular de la inscripción de reconocimiento de una denominación de origen o indicación geográfica protegida en el extranjero tendrá la facultad de ejercer las acciones legales de protección de los derechos del mismo. ¿Okay? Y nos pasamos al artículo 326 que dice, el reconocimiento de una denominación de origen o indicación geográfica protegida en el extranjero no producirá efecto contra cualquier persona que comercialice, distribuya, adhiere o use el producto al cual se aplique la dicha denominación, luego de que el producto hubiera sido introducido ilícitamente en el comercio por su titular o ya sea por la persona a quien le haya concedido la licencia. En este caso, pues no se va a reconocer, entonces, pues no, deja de producir efecto. Entonces, por eso ponen este artículo como tipo cláusula. El artículo 327 nos señala que la inscripción del reconocimiento de una denominación de origen o indicación geográfica protegida en el extranjero deja de surtir efectos por ya sea nulidad o cancelación. Entonces, respecto a la nulidad, en cualquiera de los siguientes casos, cuando se otorga en contravención a las disposiciones de esta ley o cuando se otorguen atendiendo a datos y documentos falsos. Respecto a la cancelación, pues cuando el documento al que se refiere la fracción 2 del artículo 316 deje de surtir efecto en el país de origen. La fracción 2 del artículo 316 señala que presentar el documento mediante el cual se haya otorgado protección a la denominación de origen o indicación geográfica conforme a la legislación aplicable del país o de acuerdo a los tratados internacionales, que lo vimos al principio. Ahora, respecto a los tipos de tratados, bueno, pues eh, este artículo pues hace referencia a que por medio del tipo de tratado vigente, pues actualmente México cuenta con 12 tratados de libre comercio en 46 países. El más utilizado y a lo mejor les ha sonado, pues es el TEMEC, que involucra México, Canadá y Estados Unidos. Hoy en día, pues si ven las noticias, hay algunas actualizaciones importantes debido a las disposiciones nuevas que hace pues el nuevo presidente de Estados Unidos y también el conflicto, perdón, que traen con respecto a los aranceles.
Por ahí actualmente pues estamos en constante actualización y cambios en las leyes y reformas. Y claro que en este tipo de ley también surte efecto. Por eso es importante estarnos actualizando respecto a todas las nuevas disposiciones oficiales, este, porque están en constante cambio. ¿Ok? Por esta semana, pues vamos a estar cumpliendo con hasta este artículo, que es el 327. Prácticamente, pues nos tenemos que alinear a lo que nos indica el temario de estudio. El examen, pues, comprende de ello. Tenemos también que comprender bajo qué supuesto se va a estar aplicando. Prácticamente aquí nos indica el procedimiento, la documentación, lo que incluye las cláusulas, en lo que se